El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, a Telerevista Cultural y Educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe la próxima media hora en este recorrido por las noticias más importantes que en el escenario educativo, político y por supuesto del movimiento sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Nuestros temas para hoy: universitarios realizaron multitudinarias marchas para decirle no a la reforma educativa. Alerta en las elecciones del 30 de octubre por presencia de delitos electorales. El TLC con Estados Unidos, una condena de muerte para los derechos laborales de los trabajadores nacionales. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. En Bogotá pudieron ser aproximadamente unos 100.000 estudiantes de las universidades públicas y privadas las que se tomaron las principales vías de la capital, respondiéndole a la ministra de Educación que efectivamente habían leído el proyecto de reforma a la Ley 30 que fue establecido en el Congreso de la República. Tanto lo leyeron que le dijeron no, porque este representa un no futuro para la educación de nuestro país. En la marcha masiva, pacífica, multicolor, festiva y creativa de los estudiantes universitarios, las sombrillas sirvieron para algo más que cubrirse de la lluvia. Las caracterizaciones de superhéroes para simbolizar la valentía con la que piensan enfrentar el poder económico, político, policivo y militar del gobierno solo por defender el bien más preciado de un pueblo. La ridiculización de los medios masivos para exigirles que cuenten la verdad, le den voz a quienes marchan y no solo a los que gobiernan. Esto es una completa farsa, una completa mentira. Hay 3 gatos, no se sabe dónde están todos los estudiantes. La imitación del presidente para evidenciar que sus decisiones en materia educativa están influenciadas por poderes externos. Y miles de representaciones, figuras y arengas para expresar que no están dispuestos a pagar 10 o 15 años por algo que es su derecho como colombianos. La financiación internacional hace que se pierda la soberanía académica de las universidades. No queremos inversión mixta, queremos universidad pública, del Estado y con calidad. En la marcha, los estudiantes de la Nacional le contaron a la sociedad que el martes se unieron al paro nacional indefinido. El paro se hace, 1, para bajar esa reforma y 2, para que los estudiantes próximamente participemos a la construcción de esa nueva reforma. Y todos, con sus risas y vestuarios, sus formas de ser jóvenes, sus desnudos, sus pausas y sus carreras al mejor estilo de corazón valiente, le dijeron a Colombia que están dispuestos a luchar hasta el final. Los estudiantes que estamos aquí no estamos por algo coyuntural, sino un proceso que ha venido privatizando la universidad pública desde hace mucho tiempo. Y estamos conscientes de que como ha sido durante largo aliento ese proceso, el proceso para reversarlo va a ser de mucho más largo aliento, porque no solamente van a ser los estudiantes, va a ser el pueblo colombiano el encargado de tumbar no solamente esta reforma, sino todo el andamiaje de reformas que quiere implementar el gobierno y que están en contra del pueblo colombiano. Los estudiantes universitarios mostraron su excelente planeación y organización a la hora de realizar una gran movilización, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Así lo demostraron y lo evidenciaron el pasado 12 de octubre. Realizaron una rueda de prensa donde le contaron a los medios de comunicación cómo habían estructurado esta gran movilización. Los voceros de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil estuvieron acompañados de FECODE, profesores universitarios y representantes del SENA, con lo cual enviaron el mensaje de que el Comité Nacional Pro Defensa de la Educación como Derecho está unido y funcionando articuladamente. Ante los medios, los estudiantes manifestaron que su movimiento no cesará hasta que el gobierno reverse su reforma. La decisión es, vamos a paro nacional universitario por tiempo indefinido hasta tanto el gobierno retire o tumbe o
o retire el proyecto de ley del Congreso y permita abrir los espacios. Yo lo he repetido, tenemos un programa mínimo, abrir los espacios para construir una propuesta alternativa de universidad que realmente resuelva las necesidades que tiene el país en materia de educación superior. Para los universitarios, el artículo 152 del proyecto le entrega el Fondo para el Desarrollo de la Educación Superior al sector privado y le otorga superpoderes sobre las universidades. Y va a ser encargada nada más y nada menos que de estructurar proyectos para reformar programas o contenidos que no estén dando réditos financieros. Entonces es una cosa terrible, pueden entrar a cualquier universidad y decirle, cierto que su carrera está mal, acá le tengo la plata, pero usted tiene que hacer lo que yo le diga para que esa carrera sea rentable. Los estudiantes del SENA aprovecharon la rueda de prensa para denunciar la explotación de la que son víctimas luego de la reforma laboral del año 2002. Se perdió cualquier carácter que tenía de laboral y entonces lo que pasó a ser fue una relación más de aprendizaje, lo que equivale en concreto de que los estudiantes del SENA trabajen más de 48 horas a la semana y ni siquiera tengan la posibilidad de obtener un salario mínimo como cualquier trabajador de este país, a pesar de que tienen un jefe, tienen responsabilidades, cumplen un horario y pues evidentemente sin ninguna capacidad de organización, de sindicalización, pues sin ninguna prestación social concreta. Asimismo, afirmaron que no permitirán que el SENA pase del Ministerio de Protección Social al de Educación. En el artículo 42 de la reforma a la Ley 30 dice que el SENA va a entrar a ser parte del Ministerio de Educación Nacional, algo que es sumamente grave porque por ahí se van a ir también, como se han venido desviando todos los recursos económicos del SENA. La estrategia mediática de los estudiantes universitarios sirvió para visibilizar su movimiento ante la sociedad y para contrarrestar las reiteradas apariciones de la ministra en las que con voz de ovejita trata de ocultar los aullidos feroces del lobo llamado reforma a la educación superior. Y es que no hay que ser un experto para determinar el caos educativo que vive hoy el país. Por ejemplo, los maestros del Distrito Capital hoy están siendo amenazados, perseguidos por anónimos. Así lo demuestra la denuncia en la siguiente nota. A comienzo de este año 2011 se recibieron 2 anónimos de mi parte, otros compañeros fueron recibiendo el año 2010 también situaciones quejosas donde se presentan asuntos que son solamente de conocimiento de parte de los profesores en sus clases y que pues los utilizan, vuelvo a decir, en nombre de padres de familia y de estudiantes, y eso pues hace una falta grave porque por un lado se pueden tener como injuria, como calumnia, por situaciones que no corresponden a la verdad de las situaciones que expresan en esos anónimos, pero utilizan ciertas situaciones que, vuelvo a decir, son de conocimiento de la comunidad educativa y pues los tergiversan y le dan su interpretación pues para generar malestar al docente y yo digo, en última instancia también es a la misma comunidad educativa, no solamente al docente afectado. El artículo 69 de la Ley 734 claramente regula que un anónimo no es prueba suficiente para iniciar un proceso disciplinario. Por tanto, si a partir de él se requiere a un educador o a una educadora para que se le inicie una acción disciplinaria por una conducta que aparece escrita en un anónimo, no es posible hacerlo. Pero tampoco el docente ni o la educadora pueden propiciar que por su declaración se convierta esta en el motivo o en la prueba del disciplinario. Así que si se le requiere, si es citado a partir de un anónimo, está en el derecho de negarse a dar cualquier declaración al respecto porque estaría él ingenuamente contribuyendo a crear una prueba a partir de un anónimo. Ya está aquí la cuarta versión del concurso Notas de Maestro. FECODE, a través del programa Encuentro y la cooperativa editorial Magisterio, invita a los educadores del país a producir notas sindicales, educativas, pedagógicas o de denuncia de una duración mínima de 1 minuto 30 y máxima de 3 minutos, y enviarlas en formato DVD, mini DV o Betacam a la carrera 13A número 3454 en Bogotá hasta el próximo 9 de diciembre.
Si costear la educación superior a través de créditos tiene hoy en paro nacional a los estudiantes de las universidades públicas y privadas, ¿qué va a pasar cuando reaccionen los padres de familia frente al incremento establecido por el Ministerio de Educación para la básica, es decir, para la educación de primaria y bachillerato? Pues esto lo único que hace es establecer una brecha gigante entre la educación pública y privada, un derecho que privilegia a algunos pocos. En un momento en el que el pueblo está en pie de lucha contra la reforma a la educación superior porque le descarga los costos a los padres de familia, el ministerio creó una tabla para regular los incrementos de los colegios particulares con base en los resultados de las pruebas Saber 2011. Los colegios podrán incrementar entre 3.5% y 5.5% de acuerdo con sus características físicas y de si se ubicaron en general, alto, superior o muy superior en las pruebas Saber. Los aumentos solo podrán ser cancelados si las familias tienen alto poder adquisitivo o sacrifican vestuario, alimentos u otros rubros por pagar la educación de los hijos. Es decir, no todos los colegios per se pueden de una vez aplicar el 5% que está autorizado en la resolución. Estas alzas ampliarán la diferencia entre la calidad que reciben los de arriba y los de abajo, porque la educación pública y la salud fueron despojadas de 100 billones de pesos en los últimos años. Los padres solicitan a las secretarías vigilar a las instituciones. Previamente deben consultar cómo se aplica la tabla, cómo se ejerce ese derecho de incremento y ahí sí impartir la aprobación. También le piden al gobierno destinar al sector público los recursos que merece para que no se rezague ante el privado. Desde jardines, ojalá, y bien dotados con aprestamiento de un buen equipamiento de maestros, preparados, ojalá bilingüismo, en fin, con todas las salas de informática, para que los niños, ¿verdad?, homologando un poco la educación particular, tengan las mismas oportunidades. Solo un sistema educativo público de altísima calidad permitirá cerrar la brecha entre ricos y pobres y a Colombia dejar por fin la categoría de país en vía de desarrollo para meterse en el bloque de naciones desarrolladas. Y es momento de abrir las puertas de nuestra sección FECODE Responde, un espacio creado para que usted, señor televidente, maestro, maestra que nos vea a esta hora, nos envíe sus interrogantes y aquí personal idóneo de la Federación Colombiana de Educadores pues le dará respuesta a sus inquietudes. Esta mañana, por ejemplo, nos acompaña el profesor John Ávila, director del Centro de Estudios e Investigaciones Docentes, CEID, de la Federación Colombiana de Educadores. Profesor, muchas gracias por madrugar con nosotros en Encuentro. Muy buenos días, Omaira, un saludo a la audiencia que está frente al programa en este momento. Son varias preguntas, profesor, pero le contextualizo. La profesora Miriam Daisy Marín Quiroga manifiesta que las instituciones rurales cuentan con programas flexibles como postprimaria, telesecundaria para los grados sexto, séptimo, octavo y noveno, siendo que para cada uno de estos cursos se asigna un docente y la jornada escolar establecida para la básica secundaria es de 30 horas semanales. Solicita su concepto frente a las siguientes inquietudes. La primera, ¿cuál debe ser la jornada laboral para los docentes? El horario y la jornada escolar son iguales para todos los docentes en el país, sea que estén en programas regulares o sea que estén en programas de flexibilización de la educación como es en estos casos. La jornada laboral debe ser como está en el decreto 1850, 6 horas presenciales en la institución educativa, 2 horas de trabajo no presencial. Profesor, ¿y cuál debe ser la asignación académica para los educadores entonces? La asignación académica para el bachillerato son 22 horas de clase, sí, 22 periodos de clase y el resto de horas para planeación, evaluación, planificación del trabajo también en la institución educativa. Entonces lo que los docentes deben hacer cuando están en programas flexibles es distribuir el tiempo entre sus estudiantes de esta manera y asignar tutorías, trabajos y metodologías desregularizadas para que los estudiantes no estén todo el tiempo presencialmente ni los docentes tampoco. Y la última pregunta, una en dos. ¿Cuál debe ser la jornada escolar entonces para los estudiantes y cómo desarrollar entonces el plan de estudios? La asistencia de los estudiantes debe ser de 6 horas a la institución, igual que la educación formal. Lo que quiere el ministerio es que estén allí metidos profesores y estudiantes 24 horas, pero eso va contra los derechos de los estudiantes, contra los derechos de los maestros. El maestro tiene que organizar su tiempo en el marco de la autonomía escolar y el proyecto educativo institucional. Y el plan de estudios lo debe definir el proyecto educativo institucional. Y entonces el docente y el PEI deben enfocar otro plan de estudios, un plan de estudios para la formación en la ciencia, en la cultura y el conocimiento.
Profesor, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y darle respuesta a las inquietudes de nuestros televidentes. Encuentro. Ya se acerca la contienda electoral del próximo 30 de octubre y la Federación Colombiana de Educadores participa de manera abierta. En el debate electoral del 30 de octubre muchos ojos están puestos sobre Bogotá. ¿Se detendrán los logros sociales del polo en materia de educación, salud y asistencia social? Si los votantes capitalinos eligen a alguno de los neoliberales que puntean en las encuestas manipuladas por los medios de comunicación, Bogotá retrocederá. Todos conocen a Peñalosa y a Gina como neoliberales, pero muchos maestros creen que Petro es la mejor opción para atajar a Peñalosa. La mejor muestra de que va en el mismo camino de la derecha es su reciente alianza con Paul Bromberg, un neoliberal puro que reemplazó a Mocos cuando renunció a la alcaldía en 1997. En reciente artículo, Blomberg se declaró amigo de todas las privatizaciones, lo que incluye los colegios en concesión, sistema que aplicó junto con Cecilia María Vélez. Petro propone colegios en arriendo al capital financiero y preescolar entregado en concesión, peajes urbanos, autopistas en concesión y más entrega al capital financiero, es decir, lo mismo que los otros. Nuestro único chance es Aurelio Suárez, el candidato del PDA, porque con él vamos a profundizar los logros sociales del polo y a enfrentar las políticas de Juan Manuel Santos que son nefastas para Bogotá y para el país, como el TLC que acaban de aprobar en Estados Unidos. Para el Consejo Distrital Rafael Colmenares, con el número 9 del polo, por agua, vida y derechos sociales. Y en todo el país, a votar por los candidatos del polo, porque el polo es el pueblo. En Casanare, los polistas votaremos por Jorge Prieto a la gobernación. Invito también a votar a la Asamblea por Manuel Vargas, con el número 51 del polo. Luis Alberto Moreno, el número 9 del polo al Consejo de Yopal, y Adriana Silva, número 4 del polo al Consejo de Agua Azul. Soy Carlos Ramírez Duarte. Como ciudadano e integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, invito a que el próximo 30 de octubre elijamos a quienes representan los intereses de la mayoría de los colombianos. En Bogotá solicito su voto por Celio Nieves, un hombre honesto y de reconocida trayectoria sindical y política en defensa de la educación pública y los derechos del magisterio, exdirectivo de la ADI FECODE, concejal y expresidente del Consejo de Bogotá. Para avanzar en lo social, marque 1. Celio Nieves Herrera, 1 al Polo Democrático Alternativo. Otro dirigente magisterial y cooperativo que merece nuestro apoyo en Bogotá es Giovanni Montilla, edil de Tunjuelito. Marque Giovanni Montilla, Polo número 81. Por una Bogotá humana ya, con educación incluyente y de calidad, votemos por Gustavo Petro, quien garantizará un gobierno transparente con participación y poder ciudadano. Petro es el nuestro a la Alcaldía Mayor de Bogotá. Y en la ciudad de Cúcuta, vote al Consejo por Ramón Elí Támara, un maestro dirigente político sindical probado en la defensa de lo social. Marque Ramón Elí Támara, Polo número 8. No olvide, por transparencia y democracia, educación incluyente y de calidad, profundizando la inversión social, vote al Consejo de Bogotá, Celio Nieves, Polo 1, a la Alcaldía de Bogotá, Gustavo Petro, a la Junta Administradora de Tunjuelito, Giovanni Montilla, Polo 81, y al Consejo de Cúcuta, Ramón Elí Támara, Polo número 8. Radio Revista Encuentro. Encuentro. Programa institucional de FECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Encuentro. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. La misión de observación electoral, la MOE, nuevamente prendió las alarmas sobre las constantes irregularidades que se vienen presentando para las elecciones del próximo 30 de octubre. Los partidos políticos demostraron un desinterés completo por la selección de sus candidatos. Y entonces hoy nos estamos encontrando con candidatos, no solamente con unos tarjetones que no se han podido terminar porque siguen saliendo candidatos por estar inhabilitados, sino además en territorios donde escuchamos señalamientos de ciudadanos frente a candidatos o que aparecen en Justicia y Paz o están nombrados en Justicia y Paz, candidatos que han estado 3, 4 veces teniendo el mismo cargo público, es decir, hay una reelección permanente de alcaldes, candidatos que no dejan claras sus cuentas y estamos viendo que ayer en cuentas claras solamente un 20-25% de los candidatos habían reportado de dónde vienen los recursos de sus campañas. Es decir, los partidos políticos tienen
que afinar la disciplina. La misión de observación electoral ha prendido las alarmas tempranas frente a las irregularidades evidentes para estas elecciones del 30 de octubre. Compra de votos, transhumancia, inscripción de cédulas por coacción, compra de jurados, reelección continua de alcaldes y gobernadores en algunas regiones del país son algunas de las tachas de este proceso que se ajusta con el moño de la participación de los paramilitares en las elecciones, evidenciando que la justicia es para los de Ruana. Hoy, especialmente en la costa caribe, estamos hablando de los mochileros. Es decir, un llamado de atención para que llamen a las autoridades, informen a la MOE cuando vean los famosos mochileros terminando de pagar el voto en todo el país, y un llamado muy especial para Castilla la Nueva, cuando empiecen, si llegan a ver entrando buses en algunas ciudades, para que señalen, porque eso se llama transhumancia electoral. Dentro de los puestos de votación, si están viendo que jurados de votación les dicen por quién votar, informen también a las autoridades o a la misión de observación electoral. Los jurados no pueden tener ningún distintivo. Si ven dentro de los puestos de votación personas de las campañas con distintivos entregando propaganda, esas personas tienen que estar por fuera. Y sobre todo, si hay alguien que le está tomando foto con su celular al voto que usted está marcando, informe, porque esa persona muy seguramente después va a presionar al votante. Un estudio que se realizó en Bogotá, Cali y Antioquia evidencia presencia de grupos delincuenciales, bandas locales y de comunas que presionan el proceso. En la capital de la República, la metrópoli, se visibilizaron localidades con excesos de inscripción de cédulas, descomunal participación y también escasez en otras, evidenciando el juego sucio que ha acompañado a estas elecciones, mientras el Estado, los partidos y los entes de control guardan silencio. Después de 6 años y con el acelerador a fondo, el Congreso norteamericano aprobó el Tratado de Libre Comercio con Colombia. Hoy penden de un hilo en la situación comercial los productores de arroz y los productores de leche. En medio de una de las peores crisis económicas y de exportación, el presidente Obama se la juega con el Tratado de Libre Comercio con Colombia, mientras se le hace ojitos a los demócratas para recibir dádivas a menos de un año de las elecciones presidenciales, acercándose así al centro y reactivar el estado comercial. El tratado es la llave hacia la popularidad. La agenda comercial de Estados Unidos. Estados Unidos, el único tratado que está negociando es un tratado que se llama el Tratado Transpacífico, que es un tratado con Nueva Zelanda, Bahrein, Australia, y es un tratado que está prácticamente paralizado. Las negociaciones en la OMC están paralizadas, las negociaciones de cambio climático están paralizadas, y es muy fácil que los republicanos acusen a Obama de haber paralizado la agenda internacional comercial de Estados Unidos y haber reducido la agenda política de Estados Unidos a una agenda militar. El acuerdo Obama-Santos, que buscaba reivindicar y mejorar la situación de violencia sindical, laboral y humana que viven los trabajadores colombianos, se quedó en pañales. Los insignificantes avances en esta materia fueron calificados como suficientes para superar el debate con los sindicatos internos y la firma del TLC en los Estados Unidos. La preocupación del gobierno de Estados Unidos no son los derechos de los trabajadores colombianos. La preocupación del gobierno de Estados Unidos es la oposición de sus propios sindicatos, ¿sí? Y esa oposición de sus propios sindicatos puede atenuarse si en este paquete legislativo Obama logra hacer que el Partido Republicano apruebe una ayuda que se llama Tratado de Asistencia Comercial. Sin embargo, en Colombia siguen las restricciones sindicales, la reforma laboral acorrala los derechos de los trabajadores y las cooperativas persisten, mientras que las condiciones agrícolas y mineras, la estabilidad alimentaria queda herida de muerte. Los analistas visualizan que en 6 meses o en un año como plazo máximo estaría entrando en vigencia el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que le apuesta a comprar en vez de vender. Una reactivación económica de perfil neoliberal inequitativa, como todas las negociaciones con el país del norte. Y como ya es tradicional, el profesor Zené Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio de hoy. Compañeras y compañeros, buenos días. En esta semana que termina, 3 hechos importantísimos vamos a comentar. En primer lugar, se reunió el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y tomó importantes decisiones. Una de ellas tiene que ver con la prórroga de los contratos de los servicios médico-asistenciales por 6 meses, mientras que el CID, por contrato que le hiciera FECODE, culmina los estudios
para incorporar estas conclusiones a los términos de referencia. En segundo lugar, se facultó a la fiduprevisora para presentar una fórmula de solución a la grave crisis de salud que viven los educadores del sur del país, los maestros ubicados en la zona 9. En tercer lugar, se ha acordado establecer una comisión integrada por el gobierno y por la Federación Colombiana de Educadores, junto con nuestros asesores, tanto jurídicos como técnicos del CID y abogados especialistas en contratación, y entre todos ir elaborando una propuesta de términos de referencia que realmente mejoren las condiciones de salud, de prestación de este servicio para los educadores colombianos. De otra parte, la Superintendencia de Salud notificó al Consejo Directivo del Fondo de la Circular 4, mediante la cual ya no se obligará a los maestros a ser afiliados obligatorios a una EPS. Así se cierra por ahora temporalmente este capítulo en donde el gobierno pretendió llevar a los maestros a la Ley 100, pero fue la movilización y nuestra vocación de concertación y nuestras propuestas la que permitieron que se impidiera este nuevo atentado contra los derechos del magisterio colombiano. Lo segundo tiene que ver con la aprobación del Tratado de Libre Comercio por parte del Congreso norteamericano. Resultó una farsa ese plan de acción firmado entre Obama y Santos, en el cual se comprometía el mandatario colombiano a resolver la grave crisis en cuanto a las condiciones laborales de los trabajadores colombianos, pues todavía subsisten las cooperativas de trabajo asociado, que es una forma infame de explotar el trabajo de los colombianos. Pero de otra parte se siguen asesinando a los dirigentes sindicales, es decir, que las condiciones de derechos humanos, de garantías sindicales y la garantía de un trabajo decente y digno no están en la agenda. No se cumplieron, pero sí se cumplió un tratado de libre comercio, se aprobó en beneficio de las grandes multinacionales, para la desgracia de los campesinos, para la desgracia de las pequeñas y medianas industrias colombianas. Se le dará toda plena garantía a los inversionistas norteamericanos. En tercer lugar, los estudiantes de las universidades se manifestaron masivamente el pasado 12 de octubre en un rechazo y una denuncia total a la reforma a la educación superior, porque esta privatiza, amplía la cobertura sin destinar los recursos necesarios. La ministra no le cuenta al país que son 6 billones de pesos a partir de 2015 hasta el 2022, es decir, 6 billones de pesos en 8 años para garantizar. Va a entregar por estudiante 1.250.000 pesos por debajo de lo que está entregando para los niños de la educación primaria y la educación secundaria. Las becas y créditos que tanto habla el gobierno nacional ratifica la concepción mercantilista del gobierno colombiano, que camina por el mismo sendero del gobierno chileno. Solo la financiación estatal puede asegurar una educación pública de calidad. Dejar el derecho a la educación superior supeditado a la condición económica de las familias es negarle el derecho a los más pobres y vulnerables, es decir, a quienes más necesitan de la educación. Compañeras y compañeros, un feliz fin de semana. Y es momento de hacer contacto con nuestro compañero Freddy Pinilla para que nos cuente cuáles son los temas más importantes que se van a desarrollar en nuestra radio revista de la Federación Colombiana de Educadores. Freddy, muy buenos días. Omaira, muy buenos días. Un saludo a todos nuestros televidentes en el Canal 1. A partir de las 7:30, aproximadamente en 5 minutos, vamos a estar en vivo y en directo a través de Colmundo Radio. Temas de importancia que vamos a trabajar. En primer lugar, la movilización de los estudiantes a nivel nacional en todo el país. Otro punto importante es la jornada de receso escolar, algunas discusiones que se dan en torno a este tema. Y por último, también estaremos trabajando las consecuencias del TLC para Colombia. Omaira, siga usted en el Canal 1. Nos vemos en la radio. Y recuerde, el lunes 11 de la noche, Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Tendremos a los candidatos a la alcaldía de Bogotá presentando su proyecto en materia educativa.
Y estamos también en la web www.fecode.edu.co, la manera de interactuar ustedes, los televidentes, la Federación Colombiana de Educadores y por supuesto Encuentro, con quien tienen una cita inaplazable el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. Ahora los dejamos con las voces de los protagonistas que hacen parte del proyecto entre la Federación Colombiana de Educadores y la AFT. Ellos lideran este proyecto básicamente porque reivindican la posibilidad y la opinión de quienes no tienen voz, las comunidades de nuestro país. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Mi liderazgo consiste realmente en lo que tiene que ver la parte cultural, pero a la vez todo lo que refleja la parte cultural como tal, como expresión, tiene que ver lo social del municipio, tiene que ver la parte cívica del municipio y allí se incluye pues todo lo que son expresiones culturales, las cuales ya llevándolo a un término de aterrizaje se determinan en lo que llamamos nosotros la literatura, que la baso yo pues como director de un medio de comunicación en el municipio.